Listo. Ok, entonces, como decía, esta es la sesión 2 de Introducción a Bases de Datos y SQL. Bueno, para el día de hoy quería empezar con un pequeño chiste, ¿verdad? Em, es este, cuando mi cara cuando no estoy ni cerca de entender qué es SQL y a veces me confunde todavía más. Obviamente, espero que hayan entendido lo que expliqué la semana pasada. Si no, igual me pueden consultar. La idea es que entiendan y aprendan lo básico que sobre las bases de datos y también sobre SQL. Entonces, si me alguno a preguntar si no entendieron algo sobre la clase anterior y como dice Jocelyn, también ahí está grabada y puesta en YouTube. Para hoy vamos a ver lo que son tipos de datos, lo que es la programación ya dentro de la herramienta de SQL Server Management Studios. Vamos a ver inserción y visualización de datos, también algunas, lo que es la modificación de datos y eliminación de los mismos. Entonces, antes de empezar, un pequeño repaso de la clase anterior. Una base de datos es un conjunto de información que se relaciona entre sí, donde lo que se quiere es crear un sistema funcional para cualquier requerimiento dado, ¿verdad? También vimos lo que era el modelo relacional, que es como el esquema para la creación de base de datos, y también un poco de lo que era el diagrama entidad-relación, que era el paso después, antes igual de la creación de la base de datos como tal, donde ya podemos ver visualmente qué es lo que se quiere. También vimos lo que era ya SQL como tal, también lo que era el lenguaje de manipulación de datos y el DDL. Em, bueno, entonces, sin más preámbulo, para el día de hoy vamos a ver cuáles son los tipos de datos existentes dentro de SQL y SQL Server. Existen los tipos de datos numéricos. Estos se usan cuando se quieren usar, digamos, cantidades, por ejemplo, edades o ¿cómo es que se llama? Un monto de dinero, etcétera, etcétera. Los números aproximados son aquellos que tienen comas, ¿verdad? Por ejemplo, decirlo de una forma simple, son aquellos que, igual, por ejemplo, un valor que sea como un colón con 2 céntimos, por decirlo así. También están los datos de fecha y hora, los tipos de datos de cadena de caracteres y los datos de cadenas de caracteres únicos. Más adelante vamos a ver la diferencia entre esos dos. Bueno, dentro de los tipos de datos numéricos exactos está el begin, que, bueno, por ahí se ve como un rango donde que va del menos 2 elevado a la 63 a 2 elevado a la 63 menos 1. En un aproximado, estos son 90.000 millones, ¿verdad? Para ponerlo así, va a un rango de los menos 99 millones a 90.000 millones de datos que se pueden guardar. Luego está el int, que el rango es un poquito menor. Todos estos, ¿verdad? Se usan para guardar números, pero varía, depende de la funcionalidad o de lo que el sistema pide.
El small int va de menos 32.000 a 32.000 en valores que se pueden guardar. Y el tiny int va de 0 a 255. En este caso, digamos, en el tiny int se pueden guardar datos como la edad, ¿verdad? Porque de ahí una persona no puede vivir más de 255 años, por ejemplo. Entonces, eh, estos son los datos numéricos. Están el aproximado, en este caso es el float, donde se permiten las comas, entonces pueden ser números no exactos, sino, por ejemplo, pi, que es 3,14. Este número se puede guardar dentro de un float porque no es un número exacto, es un aproximado, como lo dice el nombre. Está el tipo de cadena de caracteres, char y varchar. El char es una unidad fija en la que si guardamos un dato, bueno, nosotros a este tipo de datos les podemos dar un rango para guardar. Entonces, en SQL, ahora lo vemos más a detalle ahí funcional, pero para que se den una idea, se les puede dar un rango. Entonces, un char puede tener se pueden guardar, por ejemplo, 7 caracteres, pero esto implica que se tienen que guardar los 7 caracteres dentro de este tipo. Varchar es un tipo más variable, ¿verdad? En el que se define la cantidad de caracteres que queremos guardar, pero a diferencia del char, este no guarda, digamos, si ponemos, por ejemplo, un varchar de longitud, ¿verdad? Esto se basa en longitudes. Entonces, la longitud es la cantidad de caracteres que podemos guardar. El varchar es más flexible con respecto a eso, entonces guarda solo los caracteres que uno pone. Los únicos, ¿verdad? Son funcionan similar. El nchar es fijo, el nvarchar es variable. La diferencia es que con la n permite guardar más caracteres en sentido de lenguajes y ese tipo de cosas, digamos. El char y el varchar guarda, por ejemplo, en inglés o en español, por ejemplo. Pero el nchar y nvarchar guarda más allá de esos. Entonces, sí se pueden guardar caracteres especiales, cosas así. Estos se usan igual, más que todo, pongámoslo así como contraseñas, que a veces piden que tenga un carácter especial, una mayúscula, una minúscula. Más o menos así funciona. Em, También están los tipos de fecha y hora. Está el date, que solo tiene el año, el mes y el día. Esta es la estructura que viene por defecto del date, ¿verdad? Se tiene que poner la, la fecha del año a como viene. Por ejemplo, en este caso es 2023. Se pone el mes, que sería el 02, y el día, que es 02. Esa es la estructura. Luego está el datetime y el datetime 2. Como pueden ver, tienen la misma estructura, casi. La diferencia entre estos dos es los microsegundos. Esa es la única diferencia entre uno y otro, pero funcionan igual dependiendo de lo que nos piden y tienen la misma estructura. Año, mes, día, hora, minutos y segundos. Y también está el tipo tiempo, que la estructura es
horas, minutos y segundos. Bueno, para crear una base de datos, ¿verdad? El estándar de SQL no define lo que es una base de datos como tal y no proporciona las instrucciones para crear los tipos de datos, ¿verdad? De un objeto. La mayoría de motores o en este caso, se me olvidó la palabra. El RD son las herramientas, digamos, en este caso es el SQL Management Studio. Guardan o respaldan la creación, ¿verdad? Y pueden utilizar los objetos en forma de estructura jerárquica. Entonces, dentro de las bases de datos existen las sentencias DDL. En este caso está el create database, el use, el create table y el constraint. El constraint es lo que nos permite limitar. Es una limitación que tenemos para los tipos de datos, para los datos que vamos a usar. Por ejemplo, sería una llave primaria. Entonces, el constraint nos restringe para que ese valor sea único y solo sirva para ese dato. Entonces, más adelante vamos a usar estos comandos para que vean más o menos cómo funciona. Y están las sentencias de ML, ya son para manipular los datos. Entonces, cuando nosotros queremos insertar un dato dentro de nuestra tabla, usamos la sentencia insert into. Esto nos permite tener los valores ordenados, ¿verdad? Y se va creando cada dato dentro de la tabla en orden. Luego está el select, donde podemos ver todos los datos que hay dentro de la tabla. O si no queremos ver todos los datos, también está el otro select, que es select, el campo que queremos ver y de qué tabla queremos verla. También está el update. El update se usa cuando nos equivocamos a la hora de insertar un dato. Entonces, nos da la opción de sobreescribir el dato y poner uno nuevo por el dato que realmente queremos poner. Entonces se pone update, el nombre de la tabla y se dice cuál campo quiere cambiar. Entonces del campo tal y se pone el nuevo valor que queremos. Entonces también está la opción de poner el where para un campo en específico. Si no le ponemos el where, cambia todos los registros, todos los datos que hay dentro de la tabla. Está el delete. Esto elimina ya sea la tabla o algún campo en específico de la tabla. Igual, más adelante vamos a verlo ya cómo funcionan cada de estas sentencias. David, un Sí, paréntesis ahí en el delete. Importante el where, ¿verdad? sí, El where es lo que el where clause es lo que nos permite filtrar qué características van a tener los registros que vamos a eliminar, porque si no ponemos el where, podemos terminar borrando todos los registros todos que hay en los la tabla. registros de la tabla, exacto. Importante eso, sí. Si no ponen el where, digamos, del campo que quieren quitar,
borran toda la tabla, todos los registros, entonces tendrían que empezar desde cero. El where siempre es importante ponerlo, porque si no sucede eso. Y ya ha pasado, en realidad ya ha pasado. Es muy común ese pequeño detalle. También está el drop table, que esto elimina igual, es toda la tabla, se vuela toda la tabla, todos los registros. Y también está el drop database, que es eliminar la base de datos como tal. Entonces, bueno, aquí está el truncate, también es otra sentencia para eliminar la tabla como tal de la base de datos. O sea, la diferencia, y se van a preguntar, la diferencia entonces entre delete y truncate, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la delete es para borrar los registros de la tabla. Truncate es para borrar la tabla como tal. Entonces, para que tengan claro eso. Y bueno, para más o menos vean, vamos a hacer un ejercicio ya con la base de datos, crear la base de datos dentro del Management Studio. Por ahí, bueno, quería usar el ejercicio que habíamos usado en la clase pasada, donde había un comprador, una persona, un producto y proveedor. Entonces, aquí voy a entrar al Management Studio. Me avisan si pueden ver. Todas tienen el management, ¿verdad? Si habían instalado bien el programa, ya no tienen problemas, me imagino. Ahí vamos me avisan si pueden ver. Sí, ya se Sí, ya visualiza. se puede ver. Ok, entonces, como les había dicho la semana pasada, que vieran más o menos cómo funciona el management, aquí en la barra hay una opción que dice New Query. El query es lo que nosotros vamos a usar para trabajar con estas sentencias que les acabo de mencionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es el use master. ¿Qué es el master? Bueno, es como el padre o es la raíz, mejor dicho. Es donde vamos a guardar la base de datos de forma general. Ya después no se usa, digamos, una vez se usa para crear inicialmente la base de datos. Ya después no es necesario. ¿Por qué se usa el máster? Bueno, porque cada usuario, digamos, si hay varios usuarios que van a trabajar con una base de datos, se les va a dar un rol. Entonces van a haber personas que van a poder modificar los datos, va a haber personas que solo pueden insertar datos, van a haber personas que solo pueden leer los datos de cada tabla y así respectivamente. Entonces, el máster se usa como último recurso, ¿verdad? Eh, para trabajar dentro de la base de datos sobre algo que sea relativamente sensible o de urgencia. Entonces, aquí se tienen que seleccionar la línea y ejecutarla. Entonces, ya ahí estamos usando el máster. Ahora bien, viene lo que es la creación de la base de datos. Vamos a ponerle aquí ejemplo. No, pongámosle producto. Y le damos ejecutar. Siempre hay que seleccionar
y darle a este botoncito que se ve aquí de ejecutar. Entonces, nos vamos aquí a databases y ven que ya sale nuestra base de datos creada. Cuando se crea, siempre se tiene que usar otro comando que se usa use producto, ¿verdad? Para saber que estamos usando esa base de datos. Ahora sí, vamos a crear una tabla con el siguiente comando, create table, y vamos a decir que es persona. Entonces, dentro de esta tabla vamos a tener un ID tipo. ¿Qué tipo sería el ID? A ver si saben. Primary key se llamaba, ¿o no? Sí, puede ser un primary key, ¿verdad? De hecho es lo que es el primary key, pero lo que ocupamos ahorita es el tipo de dato. Ah, Es un integer. Sí, Es numérico. se puede usar un int, ¿verdad? Pero ahí es donde viene el asunto. Cada, ¿cómo es que se llama? Cada tipo va a guardar un valor, un carácter, como me había mencionado, o sea, un rango. Pero, digamos, usar un int dentro de un ID sería como desperdiciar ese espacio, porque recordemos, si nos vamos aquí, el int, o sea, se puede usar un int, ¿verdad? Pero es una mala práctica. ¿Por qué? Porque el valor de el int es muy grande para lo que ocupamos. Entonces, podemos usar otro tipo de dato si es necesario, ¿verdad? Por ejemplo, un varchar de 7, de una longitud de 7. Entonces, con este tipo de dato, ¿verdad? Podemos guardar podemos combinar, ¿verdad? Lo que son números y letras y se van a guardar 7 espacios, solo 7 espacios. Y de esta forma no se desperdicia almacenamiento dentro del sistema. Cada dato, cada carácter que se usa consume espacio dentro de la memoria. Entonces es importante, digamos, evitar como eso. ¿Por qué? Porque puede que luego colapse o que no encuentre espacio, entonces no se puede trabajar. Teníamos que es identificación, un nombre, ¿verdad? El nombre de qué tipo puede ser. ¿Alguna? Podríamos hacerlo varchar también. Sí, exacto. Y ahí vamos a guardar nombre completo o lo vamos a separar en nombre, apellido o para efectos del ejemplo solo nombre completo. Para efectos no, podemos dividirlo en nombre y apellido. De hecho, así es como están En en el diagrama. ajá. Ajá, ok. Sí, podríamos decir nombre, no sé, nombre de 20, varchar de 20 tal vez. Varchar de 20. Entonces, en este caso, al usar varchar, como había mencionado, es variable. Entonces, podemos decir que tiene una longitud de 20,
Pero si un nombre no tiene 20 letras o 20 caracteres, mejor dicho, no pasa nada. No guarda, digamos, si ponemos, ahora ponemos un nombre corto, digamos. Por ejemplo, Shirley, que tiene 7 letras, ¿verdad? Sí. Entonces solo guarda esas. Y no pasa nada con respecto al almacenamiento. Si hubiéramos usado un char, ahí sí guarda los 20 campos dentro del sistema. Entonces, bueno, tenemos un nombre, varchar tipo, varchar. Tenemos un apellido que también puede ser varchar. Igual podemos ponerle 20. No pasa nada. Aquí también tenemos que tiene una dirección. La dirección, al ser, ya, bueno, ya eso depende del requisito, pero digamos, hay personas que piden la dirección exacta, entonces ya son más caracteres, ¿verdad? Entonces podemos poner que es de tipo N varchar con una longitud máxima. Uno puede poner ese tipo, ¿verdad? De longitud, es válido. Esto tiene una longitud, si no me equivoco, de 4000 caracteres. Entonces permite usar, digamos, para descripciones largas o así. Y también está la fecha de nacimiento. Esta sería tipo, ¿qué tipo? A ver. No. Tipo Bueno, date. tipo date, sí, puede ser. Date. Entonces, aquí tenemos que seleccionar la tabla y ejecutarla. Entonces ya la creamos. Vamos a crear la otra tabla. Create producto. Ah, Me dio ya como un sé. error ¿En dónde? abajo en el mensaje. ¿Qué dice? Dice MSG 102, nivel 15, stage 1, line 9, por incorrect syntax near date. No sé si fue que dejó un espacio o algo así, tal vez. Aquí vamos, no sé si pueden ver bien. Voy a aumentarle el tamaño. Ahí ya pueden ver mejor el. Sí, sí, se ve bastante Ok, bien. sí. Cada vez que nosotros ponemos un atributo, hay que separarlo con una coma, ¿verdad? Ok. Entonces es create table persona. Aquí son paréntesis normales. Se pone ID, el tipo de letra, la longitud y bueno, en este caso es primary key, coma y así va. Esa es la sintaxis que se utiliza. Ah, ok, creo que ya funcionó. Ok. Ok. Bueno, parece que ya funcionó. Sí. Bueno, igual ahí puede borrar la tabla con el otro comando, que es el truncate. La tabla producto tiene un código, ¿verdad? Que es tipo
varchar, ¿verdad? Pongámosle que son, o bueno, no, dejémosle en int para probar diferentes tipos de datos. Y pongámosle que es primary key. También tiene un nombre que ese puede ser varchar, una longitud de 20. Uy. Y tiene un precio unitario. ¿Este precio unitario de qué tipo puede ser? Recordemos nada más para ponerles aquí, los tipos que hay. Float. Y perdón, y por ahí. Float. Small int, por ejemplo. Si son productos, pongamos que son productos de supermercado. Que no tienen Como de, decimales, eso sí. ajá. Bueno, en realidad sí puede ser un float, porque no sabemos si en realidad es un número exacto, ¿no? Entonces podemos ponerle que es un float. Entonces llegamos, seleccionamos y le damos execute y ya creo la tabla. Si nos vamos aquí, podemos ver si expandimos aquí en producto, ¿verdad? Podemos ver las tablas que hay. Entonces tenemos la tabla persona, la tabla producto y la que sigue es la proveedor. Entonces, esto es meramente para saber si realmente nos creó la tabla o no. Por aquí, vamos a ver cómo era. No. Vamos a crear la otra. Luego, el Management Studio es muy intuitivo con respecto a lo que es las sentencias como tal. Digamos, no es tan restrictivo a la hora de usar, por ejemplo, mayúsculas. Entonces, no importa si yo pongo aquí create table todo en mayúscula, que siempre me va a crear la tabla. Y así. Entonces, es algo, para mí es algo normal o, bueno, no normal, pero se va. Amigable con el usuario, Amigable, diríamos. sí, exactamente, gracias. Y yo, que me quedé trabajado. Sí, entonces aquí podemos poner igual, create table, que es así en mayúscula y minúscula, que sí nos va a agregar. Bueno, entonces tenemos que el NIT es un ¿qué? Podemos poner un small int y es primary key. Tenemos que tiene un nombre, tipo varchar. Pongámosle unos 15 caracteres. Y tenemos que tiene una dirección, que es tipo nvarchar. Y pongámosle max. Entonces creamos la tabla. Y vamos a ver. Refrescamos aquí. Y ya nos aparece la tabla. Vamos a ver. Perdón, ¿cómo hizo para ¿Cómo refrescar? refrescó? Sí. Ah, aquí hay un botón
Ah, ok. Y dentro del Explorer Object hay un botoncito que dice refresh. A ver. Lo que quiero mostrarles, y esto me lo preguntó Shirley la vez pasada, son los views o el diagrama que se hace, ¿verdad? Entonces, aquí está. Ahorita no tenemos las relaciones entre cada una, pero aquí se pueden ver las tablas como tal, con todas las columnas, ¿verdad? Es algo que nos permite el Management Studio. Entonces, ahorita le hacemos la conexión. Podemos, como le digo, podemos crear tablas intermedias entre cada tabla para relacionarlas. Entonces, vamos a poner aquí, ¿verdad? En la de producto, vamos a quitar este primary key para usar la sentencia constraint. Entonces, pongo constraint y pongo, vamos a ver, ¿qué le puedo poner? Prop NIT. Está prop NIT. Se me olvidó lo otro que quería. El constraint prop NIT. Bueno, no. Ahorita lo hacemos para no confundirlas tanto. Dejémoslo aquí. Vamos a ingresar valores. Entonces, hagamos un insert. Insert into. Pongámosle persona. Values. Y aquí tenemos que ver cada tipo de dato que tenemos. Entonces, para los que son tipos numéricos, no hacen falta lo que son las comillas. Cuando son tipos de carácter de cadena, hay que ponerle comillas simples. Entonces, el primero se le pone, en este caso, como estamos usando un varchar, ponemos que es 1A. Ese va a ser el identificador. Luego tiene un nombre que va a ser María, por ejemplo. Va a tener un apellido que es, no sé, ahí, López. ¿Qué más tiene? Un apellido, una dirección. Entonces, pongámosle San José, Costa Rica. Y va a tener una fecha de nacimiento. Pongámosle que nació en 1990, en el mes 10, el día 5. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Ahora, para ver lo que acabamos de meter aquí, hacemos el select asterisco from persona. Lo seleccionamos y aquí
Ahí está. Ven, entonces, el select, aquí estamos seleccionando todo lo que está dentro de la tabla persona. Entonces, está el ID, el nombre, el apellido, la dirección y la fecha de nacimiento. Por ahí creo que alguien tenía una duda. No, fui yo que puse unos ejemplitos ahí en el chat de los diferentes temas que has tocado. Me busco un link que los mencione y los pongo ahí. Y ahí me encontré uno de los constraints y puse ahí un ejemplito por aquello. Ok, ok. Bueno, ahorita uso ese. Bueno, entonces con el select asterisco seleccionamos todo lo que está dentro de la tabla, en este caso persona. Si queremos consultar o ver un espacio en específico, hacemos un select. No, pongamos fecha de nacimiento from persona. Le ejecutamos y nos tira solo la fecha de nacimiento. Así es como funcionan los inserts y los selects, ¿verdad? Aquí no estamos manipulando ningún dato como tal. Nada más los estamos instanciando, los estamos agregando para el uso y para consultarlos. Teníamos también bueno, pongamos aquí unos cuantos inserts más. Insert into persona, values. Entonces, ¿qué pasa si, ok, vamos a poner este ejemplo. ¿Qué pasa si se repite el primary key? Eso le iba a decir. Debería darnos error. Entonces aquí pongamos, no sé, Raúl. García. Ahí es de, no sé, Palo Alto, Estados Unidos. Y nació en el 2000 no sé, 0101. Entonces, si le damos ejecutar, ahí está. Nos va a dar una advertencia, ¿cómo es que se llama? Un error diciendo que hay una violación de la primary key. ¿Por qué? Porque ya existe. Y aquí dice que no se puede insertar un duplicado del objeto que ya se creó. Eso pasa cuando ponemos dos valores iguales dentro del primary key. Si yo llego y lo cambio, ahí sí, ya me agrega los valores y ya tiene su primary key. Entonces hagamos un select. Select ID. Bueno, esa es otra. También se pueden hacer consultas como en conjunto. Entonces, si yo pongo ID y luego pongo nombre separado por una coma, ¿verdad? Era como, no debería, a ver, ahí está. From persona. Ahí está, sí. Nos debería de... Uy, perdón. Sí, es con coma. Sí, es con coma. Ajá, ahí está. Nos muestra el ID y el nombre. Entonces se pueden hacer consultas sobre
sobre un campo específico, sobre toda la tabla, sobre varios campos y así. También existen otros tipos de selects, ¿verdad? Pero eso sí ya no lo manejo tanto, que son los inner joins, los outer joins y ese tipo de selects. Entonces, si quieren saber más sobre eso, las invito a que investiguen sobre eso, porque sí ya ese se sale un poco de mi manejo. Es bastante sencillo. Los inner joins funcionan para unir, digamos, lo que son las tablas. Entonces, se usa más que todo cuando se quiere saber algo en específico. A ver, para ponerlo en otras palabras, fusionan las tablas. El inner join funciona para fusionar, para mostrar todo lo que tienen en común las tablas. La outer join es completamente lo contrario, ¿verdad? Son Sí, algo, es como una unión. El outer join ajá, es como una unión. Y bueno, también está el left join y el right sí, el right, join. Ajá. Ahí les pegué en el chat un linkcito donde explica cada uno de ellos también como apoyo. sí, gracias. Bueno, vimos eso. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del update. Entonces, hagámoslo con producto esta vez. El producto dice que tiene un código, ¿verdad? Lo pusimos int. Entonces, como digo, aquí con el int no es necesario poner las comillas. Entonces, pongámoslo que tiene un código 1, tiene un nombre, pongámoslo que es queso y tiene un precio unitario, que en este caso es un float. Entonces, pongámoslo que es de 12,34. Le damos ejecutar. Aquí ocupan unas comillas. Porque si no, no lee la coma. Entonces, type parche. David, perdón que te Sí. interrumpa, solo para hacer la nota, los joins, como eso es algo un poquito más avanzado, ¿verdad? Y se sale del scope de este curso, eso es algo que podríamos verlo en un siguiente curso, como ya un cursito intermedio o un cursito más avanzado. Ujú. Si hay interés de parte de las compañeras, que yo creo que sí hay y bastante, podemos programar uno para más adelante y ver ese tema y otros temas Sí, incluidos ahí. sí, claro. Me parece súper bien. Porque sí, en realidad, digamos, ahorita estas sentencias son súper básicas, pero hay muchas todavía más avanzadas que no quiero entrar a detalle porque sí son como para más, ¿cómo le digo? Como queries más complejos. Son sentencias más complejas para sistemas más profundos, más detallados. Y entonces, por ahí, si están interesadas, con mucho gusto podemos crear unas clases sobre eso. Listo, entonces, bueno, ya insertamos en producto, entonces le damos, ya era con un punto, ahí me disculpan, y hacemos un select all from producto. Entonces, seleccionamos y ejecutamos. Y ya nos sale que tiene un código 1, que el nombre es queso y que vale 12,34. ¿Qué
¿Qué pasa si no queríamos que fuera queso? Es más, vamos a hacer otro insert para que vean lo que hablábamos de la importancia del where. Entonces aquí tenemos que es leche y y esto vale 1500. Entonces seleccionamos. Ok, entonces ya aquí tenemos dos productos, uno de nombre queso y otro de nombre leche. Cada uno tiene su precio y todo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos equivocamos y dijimos, ay, es que el precio del queso no es 12.34, es tal? Bueno, nosotros llegamos y ponemos update producto, producto, set, y aquí ponemos el campo, ¿verdad? Set precio unitario igual al nuevo valor. Entonces ponemos que es 200. Si corremos este comando, aquí como pueden ver, está afectando a las dos columnas, a los dos registros que habían. Entonces, si volvemos a correr el comando, tenemos que el queso, tanto el queso como la leche, ahora vale 200. Si yo llego y digo, where código igual a 1. Pero ahora usamos otro precio, 500. 500, ok. Pongamos 500.02. Entonces, ejecutamos y ahora solo se cambió una línea de código. Nos vamos aquí, ejecutamos y ya ahora nos sale que el queso, cuyo código es 1, vale 500.02. Pongámosle que colones. No cambió el precio de la leche. Y así con cualquier campo que quieran. Digamos, si no quiero que sea queso, quiero que sea un yogurt. Ay, no, mentira. Que el nombre sea yogurt. Yogurt. Le damos update. Y volvemos a correr. Entonces ya no es queso, ahora es yogurt. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Entonces, siempre que quiera como borrar o modificar, no puedo como devolverme y borrar, sino tengo que ir metiendo nuevos comandos para irlos modificando. Exactamente. Si digamos, quiere cambiar un campo en específico, tiene que hacer este update. Ok. Sí, yo Siempre, les voy a siempre. contar una cosa. Yo estaba traveseando y yo dije, ay, tal vez si nada más voy a las líneas y cambio, y literalmente había metido 3 líneas y cambié No. las 3 líneas, lo cambié todo, cambié el código, el producto y el precio. Y cuando le di a ejecutar, en la tabla me salieron 6 líneas, las 3 que yo había insertado originalmente Y la y las nueva. otras 3 que Sí. modifiqué. El insert, Ajá. solo, como dice la sentencia, es solo para ingresar datos. O sea, Qué loco. no importa si le cambia el nombre, por ejemplo, del producto o no, siempre lo va a agregar.
solo le va a dar error si no cambia, por ejemplo, el ID. Mm. Entonces ahí le va a dar un error. Pero digamos, si es 1B y usted llega y no quiere que sea Raúl y quiere que sea Andrés, le va a insertar a Andrés. No va a cambiar ese Raúl. Por fuerza, tiene que hacer el update. De esta forma, sobrescribe el campo que ya está. O también está el delete, que es para eliminar esa línea y volver a hacer un insert. Entonces, delete from, delete from, y pongamos producto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le doy solo esto? Va a ahorrar toda ¿Qué la se tabla. imagina? Va a ahorrar todos los registros de la tabla. Ajá. Entonces, si yo le doy aquí en select producto, no va a tener ningún registro. Oh, wow. Y eso es muy malo. Y Es ya ahí, una there's muy no way mala. back, digamos. Ya si usted hizo eso, ya no hay manera de darle para atrás, digamos. No, Si tiene backup, si hay algún backup que corra todas Okay. las noches o algo así, tal vez, Wow. ¿verdad? para eso es el máster. En el máster se guarda la base de datos y lo que vamos haciendo, pero no, ¿cómo es que se llama? No afecta, digamos. Ok, aquí nosotros estamos haciéndolo de forma local. Entonces, lo que hagamos aquí solo nos queda a nosotros. En el máster están, por ejemplo, los valores originales y así. Entonces, ahí, en caso de que nos jalemos esa torta, tendríamos que irnos al máster y hacer una copia nueva de la base de datos que ya había. Entonces, vamos a volver a hacer el insert. Vamos a darle select para que vean que ya se agregaron los productos. Y aquí vamos a hacer un select where código es igual a 2. Si llegamos y ejecutamos eso, nos elimina solo el código que solicitamos. Entonces ahí ahora solo sale queso. David, Sí, creo, me parece que sí comentaste esto, pero pasó así como un poquito rápido. ¿Verdad que no es posible actualizar una llave primaria? En el caso actualice. de una, digamos, si alguien le puso el código 1 y ahora dice, ah, no, esto no es código 1, es código 101, bueno, al menos el SAP no lo permite. En el SAP hay que eliminar el registro viejo e insertar uno nuevo con el nuevo key. Aquí es igual. Podemos intentarlo. Ok. Hagamos el update. Pongámosle esta vez de persona, ¿verdad? Pongámosle set ID es igual a, como teníamos un bar chart, se usan las comillas. Esto tiene que quedar muy claro. Cuando son valores numéricos, ya sea int, small int, tiny int y así, no se tienen que usar las comillas. Y también en los floats. En el float es el valor, punto, y ahí se continúa con los demás números. Cuando son caracteres, ahí sí se tienen que usar comillas simples. Entonces, el ID tenemos que es 2A. Where ID es igual a 1B, por ejemplo. No, ¿cómo tenía yo? Sí, 1B. Entonces, si yo le doy update, sí se puede
Ah, listo, listo. Se Gracias. puede hacer, Actualizar. ajá, actualizar. Entonces, ves, aquí ya sale 2A en vez de En vez del 1B. 1B. Ujú, Perfecto. Gracias, David. con mucho gusto. Sí, entonces, ya aquí estamos, pasamos de solo ingresar datos a manipularlos como tal. Entonces, ya vimos un poco lo que es el update, el delete, lo que es, digamos, el delete y el delete where. Como les digo, delete from el delete where siempre, siempre es importante porque si no, borra todos los registros de la tabla. No importa si no quería, siempre los va a borrar. Entonces, el where siempre va a ser importante en estas sentencias, en el update y en el delete. También Y borra toda está, la línea, ¿verdad? sí, borra todos los registros de ID, nombre, apellido, dirección y fecha. Ah, Siempre ok. Entonces, hagamos, Una pregunta, ¿es mm, porque el ID es el código primario, cierto? No necesariamente. no es necesario. Ah, ok, o sea, puede ser cualquiera. Yo pude haber puesto ID, pude haber puesto Sí, digamos, producto. eh, el SQL Server le permite, digamos, en este caso, cambiar cualquier campo de la tabla, Ujú, no importa cuál sea. Por ejemplo, aquí, que le cambiamos el nombre de queso a yogur ujú. y queremos que sea para esa línea específico por el código, porque es un código 1, que es lo que lo identifica a ese producto. Si no le hubiéramos puesto el where, nos cambia ambos registros, porque no le estamos diciendo qué producto específicamente le queremos cambiar el nombre. Igual que en el delete, estamos diciendo que solo queremos eliminar a todo aquel registro que tenga código 2. En este caso es solo uno y siempre va a ser solo uno. Eh, tenemos los drops, ¿verdad? Entonces, tenemos drop table persona. El drop table persona lo que hace es que elimina la tabla. Entonces, si nos vamos aquí, refrescamos. Oh, no, tira. Igual, el drop elimina los registros de la tabla. Bueno, no, ve. Invalid object name. Entonces eliminamos la tabla como tal. Ya no existe dentro de la base de datos. Si nos vamos aquí, vamos a volverla a crear. David, ¿me Y podría mostrar ahí donde escribió drop table, por favor? sí, claro, es esta última sentencia que escribí. Gracias. Aquí estamos eliminando la tabla persona. Entonces elimina tanto registros como la tabla en sí. Puedes darle select from persona como para ver lo que vuelva a aparecer. La loca. Ahorita no hay nada. Pero no lo Porque ejecutaste ahorita, digamos. No lo acabas de ejecutar. sí, creé la tabla, pero Ah, no en la le... tabla, pero no hay records. Ocupa hacer el insert. Exactamente. Siempre es Ah, importante ir como wow. crear la tabla, ir a Ujú. insertar valores, aquí ejecutamos y ya inserta. Y luego podemos hacer el select y ya ahí sí nos va a mostrar los comandos, perdón, los registros que insertamos. Entonces siempre es importante como ir en ese orden. Primero se crea la Ujú, tabla, ujú. luego
se insertan los valores y luego consultamos. Y después de eso hacemos las respectivas modificaciones que se tengan que hacer. Por ahí teníamos también. Una consulta, si yo le doy Sí, select y el where, entonces puedo mostrar solo los, por ejemplo, select where apellido es igual a López y me va a mostrar todos los que sean con López, ¿verdad? Si yo tengo varios de apellido López, me muestra todos los López, me imagino. sí, hay una sentencia. Vamos a ver. Que apellido y se hace igual. Entonces pongamos aquí López. Entonces ejecutamos. Y ahí está. Se puede hacer eso. Entonces se pueden hacer consultas más complejas. Entonces le podemos dar como ese. Entonces ponen aquí, digamos, sí, ahí. Si no es el apellido, es el nombre, por ejemplo. Nombre igual María. Lo va a mostrar. Qué raro, ¿por qué me lo está ¿Por qué le sale mostrando? 2 veces? Sí, Sí, eso es lo que estoy viendo. solo No. es una. Pero más bien yo te decía que si yo puedo usar el select all from persona, Ujú. where nombre es igual a María. Ah, sí, Sebastián, en ese caso sí, si usted tiene más de una María registrada, Bueno, sí. él va a devolverle los registros que cumplan ese criterio. Correcto. Ok, gracias. Sí, aquí, bueno. Esta es la sentencia que mencionaba Sebastián. Entonces, queremos saber solo el apellido de la persona. Es más, pongámosle ID. Y hagamos otro registro que se llame igual, que tenga apellido López. Entonces aquí es, o no sé. No sé. Entonces, ingresamos el valor y hacemos la consulta. Entonces, es permitido hacer como una consulta exacta. Ven, entonces, tenemos que hay dos personas de apellido López, pero con diferente ID. Entonces, se pueden hacer ese tipo de consultas más complejas. Como le digo, el where funciona para cualquier sentencia que queramos usar. Y en este caso, bueno, si quieren hacer una consulta, sí, es válido. Si no, si solo quieren saber, por ejemplo, el ID y el apellido, hacen esta línea nada más. En el update, el where sí es obligatorio porque define el campo que usted quiere cambiar. Igual que en el delete. Vamos a ver si se me está yendo algo. Ah, bueno, está también la sentencia truncate, ¿verdad? Que es lo mismo. Ejecutamos y refrescamos aquí. Tables. Y no sé por qué me sigue apareciendo
esa tabla. Pero si yo llego y selecciono, me va a decir que no hay ningún registro. El truncate lo que hace es eliminar todos los registros de la tabla. O sea, es como un delete, pero el delete no es, ¿cómo lo explico? El delete es por si uno quiere eliminar una línea. No es lo ideal eliminar todos los registros de la tabla, por eso se usa el truncate, porque el truncate es para eliminar todos los registros. Pero puede pasar que se nos vaya, entonces nada más le digamos delete from producto, por ejemplo, y ahí eliminamos todas las los datos o los registros de esa tabla. ¿Alguna consulta sobre todo esto? ¿Se puede agregar registros donde uno quiera o tiene que ser siempre donde está la lista de registros? ¿O lo hiciste así solo por ser más ordenado? Por ser estructurados, sí debería, digamos, como hacerse todo un mismo, digamos, espacio para inserts o un mismo, solo por estructura. Pero digamos, perfectamente yo puedo llegar y poner aquí un insert into proveedor values, ¿verdad? Hagamos esas inserciones. Entonces tenemos que es vamos a ver, small int. Entonces aquí pongámosle, por ejemplo, S. Tiene un nombre, entonces pongámosle ahí 2 pinos. Y tiene una dirección que es, no sé, a la Juela. El Coyol. Estoy inventando. Entonces, aquí lo doy insert y me agrega la línea sin ningún problema. Entonces, de poder, digamos, hacer inserts o updates o así, puede ser en cualquier lado. Pero por estética, sí es como mejor poner todos los inserts en un solo espacio, en una tras otra, ¿verdad? Porque si no, después hay que ir buscando que dónde está este insert y qué fue lo que puse y, ¿verdad? Entonces, sí es como más recomendable hacer todo de forma estructurada, así como lo estamos haciendo, que primero se crea la base de datos, luego se usa la base de datos, se va creando la tabla, cada tabla, se hace el insert, luego se hacen las consultas y así. No sé si quedó claro o todavía quedó ahí como. Sí, claro. Entonces, podemos crear vamos a ver. Ahí. Podemos crear una tabla intermedia con el ejemplo que nos puso Shirley del constraint. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, podemos crear. Ay, Perdón, ahí sería como sí. el vendor ID, ¿verdad? O el código de vendor, que Sí. estaría con... Vamos a crear una tabla que sea producto proveedor, ¿verdad? A donde vamos a unir los productos a los proveedores, ¿verdad? Entonces, esta tabla
va a ser de puras foreign keys, ¿verdad? Entonces le ponemos que entonces aquí raro está foreign key. Sí, debería de. Y si ponemos el create table y eso después de crear el proveedor, o tal vez al punto y coma al final, tal vez, o algo así. No sé por qué. O sea, es que esta es la tabla, Ajá. pero bueno, hagámosla. Sí, debería ser después de ambas tablas. Yo lo estoy Ok. haciendo en medio. Entonces, ahora sí. A ver, ahora sí. Ah, ¿Qué dice? Proveedor NIT is not the same time. no le gusta el int. Yo No creo que le ahí gusta el int, sí. tenemos que Hay que, ponerle small int igual que el nit. Ajá, tenemos que ponerle small int. Ajá, ahí. Ajá. sí, era esa. Ah, es Entonces, quisquillosa. sí, para este tipo de situaciones hay que tener el mismo tipo de datos, ¿verdad? Porque si no va a llorar de esa forma. Entonces aquí le ponemos prop NIT y tenemos el prod código, por ejemplo. Este era era un int, sí, ¿verdad? Producto, sí, es un int, references, código. Aquí va una coma y aquí va un producto. Entonces vamos a agregar la tabla y vamos a hacer un select. Select all from product. Entonces ahí sí, creamos la tabla, pero no hemos creado no hemos insertado datos. Entonces aquí tenemos que, creo que esto no lo mencioné, pero es importante, digamos, que cuando vayan a insertar datos, lo hagan en orden a como fueron llamando cada atributo, ¿verdad? Con su respectivo tipo, porque si no les va a dar un error. En este caso no, porque son dos stints, pero digamos, aquí tengo que el NIT es este y el código del producto es 3, es 1, perdón. Entonces le damos a insertar. Dice.
¿Será que no tenemos proveedores? Sí, tenemos es 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Ahora ahora sí. sí. Entonces, ahora sí. Y aquí podemos usar esa. Bueno, aquí en esta tabla podemos meterle más atributos, digamos, de ambas tablas para saber. Pero, por ejemplo, para darles una idea más o menos, que eso es lo que mencionaba, creo que fue Sebastián la clase pasada. ¿Cómo hago yo para saber cómo se relaciona cada producto con cada proveedor? Bueno, existen estas tablas, ¿verdad? Intermedias que agarra algún identificador de, de cada, de cada tabla. Entonces, por ejemplo, usamos que del proveedor 12.345, el producto 1 es el perteneciente a. Entonces, así se manejan más o menos, digamos, las relaciones entre tablas con diferentes tipos, ¿verdad? Las llaves primarias, las llaves foráneas y así. Y también existen, ¿verdad? Si no se quieren hacer esas tablas, se hacen como selects de inner joins y outer joins para relacionarlas, para, digamos, eh, para ver las relaciones entre sí, para ver las uniones que hay, los valores que hay en común de cada uno. Y bueno, con esto terminaríamos lo que es la clase de hoy. Si tienen alguna duda o consulta. Si no, estaríamos. Y alguna consulta, ¿no? Podríamos como traer preguntas al inicio de la próxima clase. Es que estoy tomando todos para intentarlo después yo sola. Entonces, Sí, claro, con mucho gusto. Igual, si tienen alguna otra duda, mientras hacen, digamos, por ejemplo, algún otro ejemplo, me pueden escribir al correo. Yo con mucho gusto les ayudo. También hay páginas donde pueden hacer tipos así, ejercicios de este tipo y ejercicios de lo que vimos en la clase anterior. Entonces, igual, si me pueden escribir al correo con toda confianza y yo les voy a estar ayudando. gracias. David, David. ahora, dale. Dale tú, dale tú. No, que ahora en algún momento cuando estábamos empezando, estripó usted en algún lado donde se vean como las tablitas, como the actual tablitas. ¿Dónde es Ah, eso? sí. Aquí en donde dice Object Explorer, Ajá, vamos a ver, tienen todas estas carpetas, ¿verdad? Que dice Databases, Security, Server. Expandimos ajá, la que dice Databases, ajá. nos va a salir la base de datos que tenemos, que es producto. Producto, ajá. Tenemos las tablas como tal, ¿verdad? Aquí Ah, está ok. persona, producto, proveedor y están las Tables. vistas. Entonces, Ah, a donde dice vistas o views, le damos clic derecho y New View. Y tables. seleccionamos todas las que queremos ver. Y aquí nos System aparece. views. A ver, para ver. No, no me sirvió. David, Ujú. ¿usted me podría compartir ese script que generó con las indicaciones para yo mandarlo a los asistentes de la sesión desde el Meetup?
Y Sí, así claro. ellos puedan tener los ejercicios y puedan revisarlos con cuidado en el tiempo de ellos y traer más preguntas la siguiente clase. Sí, claro. Voy a guardar, se puede guardar ahí no, esto no es. ¿Dónde? Este tampoco. Aquí está el query como tal. Ajá. Uno puede guardar el script que uno hace, ¿verdad? Ok. Entonces, se salva. Sí, digamos, ya no quiero. Ya no quiero usar este. Para abrirlo. Ahora me da error por todo lado. Le damos en File, ¿verdad? Open. Aquí le damos Folder. Y por aquí tenemos. Vamos a ver. No. Edit. Open File. Ahí Aquí está. está. Ajá. Entonces, abrimos y ya nos sale el script que hicimos. Entonces, nos permite guardarlo y volverlo a utilizar cuando lo ocupemos. Igual, aquí tenemos que usar, digamos, el useMaster cuando creamos por primera vez la base de datos. Ya después, digamos, si ya la tienen creada y la guardan y vuelven a ingresar, ya no es necesario ese useMaster, nada más le ponen este comando que es useProducto, por ejemplo. Ok. Pero sí, eso sería todo por hoy. Perfecto, David. De mi parte, muchísimas gracias. Estuvo muy linda la sesión. Te lo agradezco montones. Y a las chicas nada más decirles que pronto les compartiremos este script para que lo puedan revisar también. Sí, para que lo atravesen, ¿verdad? Y vayan y traigan preguntas la otra clase. Igual, como digo, pueden escribirme al correo si tienen alguna duda y no se quieren esperar a la otra semana. O si no, igual en clase la vemos para que todas puedan entender más o menos o saber. Gracias. Listo, Bueno, genial. Muchas listo, gracias. muchísimas gracias. Que pasen bonita tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, David. Buenas tardes. Hasta luego. David, usted me ayuda, no logré ver las cajitas, soy demasiado inútil.